y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, en estos pasajes que hemos leído narran los principios de la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Anteriormente a estos sucesos, Pablo, o Saulo, que es como se llamaba anteriormente, de ser un apóstol, era un acérrimo y fiel seguidor de la religión judía, ¿no? Todos, si hemos leído un poco el libro de los Hechos y las cartas del apóstol, vemos, ¿no?, que era alguien, podemos decir, un fanático, ¿no? Y era un hombre importante en esa sociedad religiosa, a más no poder. Era una sociedad muy religiosa y la religión estaba muy metida en la vida de las personas. La religión, podemos decir que tocaba todo lo que era el área de la vida, ¿no?, de esa vida social, ¿no? Él había sido criado primeramente en su casa, como las costumbres judías, criado en su casa con los primeros fundamentos judíos. Después empezó a ir a la sinagoga, como cualquier niño judío. Después a la escuela, ¿no?, a la escuela que había pegado a la sinagoga de su barrio. Y luego recibió una formación superior en Jerusalén. Y tuvo como maestro al gran doctor de la ley, rabino, que era un rabino, era una eminencia que se llamaba Gamaliel, ¿no? Él dijo que había estudiado a los pies de Gamaliel, que por cierto era un hombre muy respetado y famoso, ¿no?, como dice en capítulo 5, 34, de un talante prudente e imparcial. Y hay que decir que los primeros discípulos se libraron de ser ajusticiados y de la muerte gracias a este hombre. Si leemos en capítulo 5, 34, él defendió, ya los querían matar, los querían apedrear, los querían ahorcar o hacerles picadillo. Y vemos como, si tenéis tiempo después, cuando termine o en vuestras casas, la sabiduría y el temple, ¿no?, que tenía este hombre, ¿no? Era un acérrimo también judío, pero tenía un equilibrio. Era un hombre, podemos decir, benigno y comprensivo con la interpretación de la ley judía. Y él decía: si dejar a estos hombres, si no es de Dios, esta corriente se deshará, no irán a ningún lado. Y si es de Dios, ¿cómo vais a arriesgar a tocar la vida de uno de estos hombres, ¿no? Sabemos que era un hombre bastante temperante, ¿no? Un hombre, podemos decir, aún con su religión, tocado por Dios, ¿no? Porque ves, ¿no?, percibes ese espíritu, ¿no? Pero vemos que Saulo no aprendió nada de este maestro, ¿no? Nos pasa a nosotros igual que con Elías, no aprendemos. Él nos enseña unas cosas y nosotros hacemos otras. No es comparable con Gamaliel y Saulo, pero bueno, de alguna manera Saulo no cogió ese espíritu. También hay que decir que tenía, por esa época, si no me equivoco, unos 28 años, es decir, que era joven y muy impetuoso, muy celoso de su religión, de su raza. Él quería hacer todo lo mejor. También era ciudadano romano, que eso solamente se conseguía pagando una fuerte suma de dinero. Seguramente su padre, o probablemente su padre, pagó, y el privilegio pasó a sus hijos. De profesión sabemos que él confeccionaba tiendas, tiendas de campaña, era un oficio manual,
todos los fariseos de esta secta, a sus hijos les enseñaban un oficio manual, ¿no? Pero vamos, seguramente Pablo era el que había heredado un negocio familiar con obreros, ¿no? Por lo que vemos y sabemos, no creo que fuera él a dedicarse solamente a hacer tiendas, era una persona, podemos decir, importante, ¿no? O sea, que no era un hombre pobre, un artesano manual. O sea, seguramente él dirigía una empresa, ¿no?, que se dedicaban a esto, ¿no? ¿Y por qué de todas estas explicaciones, no? Pues es para reseñar que Pablo era un hombre de élite, era un triunfador, podemos decir, ¿no? Era un hombre poderoso, ¿no? Y en esa sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo era fanático y violento, ¿no? Como leímos en el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, que él respiraba, era su medio ambiente, era esa persecución. Él ponía pasión y todo su empeño en perseguir a los cristianos, enjuiciarlos, meterlos en la cárcel y, si hacía falta, ajusticiarlos. De hecho, cuando en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir del Evangelio, era uno de los primeros, podemos decir, discípulos, los primeros diáconos, un hombre lleno de sabiduría y de fe. Si leemos también en Hechos 6, ya después con más detenimiento, era un hombre valiente y entregado hasta la muerte, ¿no? Y Pablo, como dijimos, él perseguía, ¿no? Él estuvo presente en esta ejecución. Dice que estaba, podríamos decir, como guardando la ropa, decía, pero él había participado seguramente en el ajusticiamiento de Esteban. Dice en el 22:4, dice, él mismo decía: perseguía este camino hasta la muerte. O sea, él era claro. A veces se quiere maquillar que Pablo, bueno, guardaba la ropa. Él hablaba claramente. Él era un perseguidor y si hacía falta, ajusticiaba. Quizá él no se manchaba las manos, pero él daba las órdenes junto con otros para que asesinaran a los cristianos, ¿no? Y Pablo decía, como leímos, Pablo perseguidor del camino, es como le llamaban a los cristianos. Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo que decía Jesús, ¿no? Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Dice: mas yendo por el camino, en el versículo 3, camino hablamos de minúscula, en el camino de su vida, él iba a ejecutar eso que tenía en la cabeza y en su corazón, de ir descubriendo allí en Damasco a todos los cristianos que viera, hombres y mujeres, y estaba dispuesto a todo, a quitárselos de en medio, a encarcelarlos, enjuiciarlos y asesinarlos si hiciera falta, ¿no? Pero se encontró con el Señor, como él decía, como Jesús le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque persiguiendo a los cristianos, perseguía al mismo Cristo. Por eso decimos que somos el cuerpo místico de Cristo. Aunque a ti no te parezca, somos parte todos de un cuerpo. Es un misterio, ¿no? Pero todos nosotros formamos parte de lo que es Cristo en espíritu. No se puede explicar, pero es así. Yo soy una parte de ti, tú eres una parte de mí, y todos somos una parte de Cristo. La Iglesia es una parte de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de átomos, células, tejido. Es algo también, es hasta donde llego. Y el cuerpo místico de Cristo es igual. Está compuesto por esos pequeños átomos que podemos ser tú y yo. Por eso, cuando un miembro del cuerpo de Cristo cae o ocurre algo, tenemos que dolernos. Cuando alguien sufre del cuerpo de Cristo, tenemos que sentirlo. No podemos alegrarnos o no cuando alguien comete un error, señalarle, y eso nos ayuda a nosotros a sentirnos mejor. Eso es algo de la carne. Tenemos que saber esto, que somos un mismo cuerpo. Si yo me golpeo aquí un dedo con un martillo,
todo mi cuerpo lo sufre. No es decir que como está ahí es el último o el dedo meñique del pie que parece como que no sirve para nada. Tú córtate el dedo meñique del pie y ya verás como todo el cuerpo lo va a resentir. Y probablemente no andarás bien en tu vida porque faltará ese... Somos un cuerpo y todos tenemos que dolernos de los pecados de los demás, de los fallos de los demás, de las enfermedades de los demás. Eso es lo que el Señor nos enseña. Amén. Dice que le rodeó un resplandor y cayó del caballo. Yo digo del caballo porque iba en el caballo. No lo dice exactamente, siempre también hay otra polémica, que no iba en caballo, que no lo dice, pero viendo un poco estas imágenes, el camino de Jerusalén a Damasco era una distancia de 240 kilómetros, era un viaje de entre 4 a 6 días. Había un desierto, ¿cómo iban a ir andando? Además, si eran alguaciles y justicieros, tenían que ir en caballo. ¿Habéis visto películas del oeste? Cuando van los alguaciles, el sheriff, tú lo ves que van en borrico, van andando. Van a lo que van y rápido y en esa época pues igual, iban en caballo. Y decía, dura cosa, le dijo el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es otra frase que quiere decir los que llevaban ganado o dirigían caballos o mulas, llevaban como un palo con una especie de pincho para ir guiando a las bestias, ¿no? Entonces cuando había un caballo, una mula rebelde, pues empezaba a dar coces al pincho ese, ¿no? O sea que imaginaros lo que es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántas veces hemos dado nosotros coces contra el aguijón? ¿Quién dice amén? Amén. Le decía, dura cosa te es, Saulo, dar coces contra el aguijón. Y temblaba y temía, diciendo, ¿qué quieres que haga? Él estaba con su mente de judío, de obras, de normas. Él no entendía todavía lo que era la gracia y el amor de Dios hacia los pecadores. Él decía, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Él estaba todavía luchando con su antigua religión de obras y cumplir 1000 normas y mil cosas y 1000 detalles para tratar de agradar a Dios. Pero aún Pablo merecía otra oportunidad. Y ahora le quedaba una gran tarea, que era ir desmontando toda su vida, todo su éxito, todas sus creencias, todo su poder, toda su reputación. De ser un perseguidor, ahora él iba a ser un perseguido. Amigos, familiares, colegas, todos le iban a rechazar. Pero como dice en Filipenses 3:8, como él decía cuando escribía esas cartas a los filipenses, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Hay que decir que la palabra original no es basura, es otra palabra, que empieza por M. En esa época no había, ahora cuando piensas en basura, ¿qué piensas? Pues cáscaras de plátano, bolsas, papeles, maderas. En esa época no había ni cáscaras de plátano, ni papeles, ni maderas. Yo creo que las cáscaras se las comían. Es decir, que la basura de entonces era puramente basura. Y es la traducción literal. Él tenía toda esa vida que había dejado de éxito y de triunfo por basura, por M y lo que sigue. Vemos para él ese encuentro con Cristo había sido algo tan fuerte que toda su vida, todo su triunfo, todo su dinero, toda su familia, también era un ciudadano romano, conocía la cultura también romana, griega, era como dije antes, un hombre de élite, pero para él no tenía ningún valor. Y ahí estaba Saulo en medio de la nada. Solo él había escuchado la voz en el grupo que le acompañaban. En el versículo 7 decía, parándose atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
hablaba de los compañeros de Pablo. Como dicen los salmos, no saben, no entienden. Oyen, pero no escuchan. Miran, pero no ven. Entonces Saulo, ciego, sin comer ni beber, estaba transformándose en un hombre nuevo. Estuvo 3 días ciego, 3 días sin comer, sin beber, para ir asimilando todo eso que había recibido de Dios. Por eso a veces es bueno apartarse un tiempo para escuchar la voz de Dios. No es que forcemos a Dios a que haga algo, no hay que confundir, no por ayunar o por cerrar los ojos, meterte en un rincón, es que fuerces a Dios a algo, ¿no? Sino que escoges un sitio donde Dios te pueda hablar sin ruidos, tanto de fuera y sin ruidos de aquí del estómago también. Eso es el buscar a Dios, estar afinado solamente para escuchar la voz de Dios. Entonces ocurrió en el versículo 17 que un enviado del Señor llamado Ananías oró por él, le impuso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Ahí estaba Saulo de Tarso, el que había sido un hombre preeminente en esa sociedad tan religiosa, con tanto celo por su religión, por su raza, que estaba dispuesto a recorrer kilómetros y kilómetros en busca de aquellos que le llamaban del camino, aquellos seguidores de Cristo. Pero el Señor le decía, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel justiciero que participó en el ajusticiamiento de Esteban, que persiguió, encarceló y vete a saber lo que hizo con otros, porque él respiraba amenazas de muerte. Él era su hábitat, su medio ambiente. Él pensaba que hacía lo mejor que tenía que hacer, que era eliminar a todos aquellos que trataban de corromper la religión judía, esa religión que habían dado al pueblo escogido por Dios, ¿no? Era lo que él era un seguidor acérrimo, no estaba dispuesto a cambiar nada de eso, ¿no? Iba a ser como de aquel que amenazaba al que iba a ser él amenazado. Odiado por los suyos y tampoco bien recibido por los cristianos, porque no se fiaban de él. No se fiaban de él. Imaginaros lo que Pablo era conocido, le conocían en toda esa región. Imaginaros él que había asesinado, que había torturado, que había enjuiciado, si no directamente había participado, que de repente dijera que era cristiano y que quería estar con las ovejas, ¿no? Yo creo que esos cristianos pensarían, ¿habéis visto un corral y metes un lobo o un zorro? Pues igual se sentirían aquellos cristianos. Pensarían que era un plan para introducirse y acabar con todo desde dentro. Y así se vio, ¿no? Pablo en medio de la nada, ¿no? Pero él decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él pasó un tiempo en una tierra de nadie. Solamente tenía a Dios. Ni tenía el apoyo de sus correligionarios, ni tenía el apoyo de los cristianos. Él estaba en medio. Por eso él aguantó y podemos decir que fue un revolucionario en un sentido, ¿no? Él puso los fundamentos del cristianismo. Jesús no fundó ninguna religión, pero Pablo fue el que fue poniendo esos fundamentos, ¿no? Cuando vemos sus cartas de su doctrina, de su teología, él fue poniendo esos fundamentos, por supuesto, de acuerdo con las palabras de Jesús, ¿no? Y tenemos que tomar a Pablo de ejemplo, ¿no? Con nuestros problemas y circunstancias. Estos hombres y mujeres fueron los que fueron abriendo camino, los precursores, cuando hablamos de Moisés, de Abraham, de todos estos que vamos leyendo en la Biblia, todos estos héroes de la fe, fueron los que fueron haciendo que
que hasta hoy día el mensaje de Cristo siga transformando vidas. Porque muchos murieron, muchos entregaron todo lo que tenían por este mensaje. Y nosotros somos también seguidores, tenemos que seguir este camino. No vivimos ya para nosotros tampoco, no son unas palabras de Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Igual nosotros, ya no vivimos nosotros. Si tú estás ahí sentado y eres creyente, esas palabras tienes que hacerlas tuyas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fuimos comprados por precio. Y esto no es poema, esto no es filosofía, esto es la verdad. Tú has sido comprado por un precio muy alto. Por eso estás ahí sentado. Si no, estarías quizá debajo de 2 palmos de tierra. Fuiste comprado por un precio de sangre. Amén. Y eso es una gran responsabilidad. No podemos tomarnos la vida cristiana como un juego, como algo social, hay que darle ese valor. Cristo pagó un precio muy grande y nuestra vida tiene que siempre andar alrededor de Él. No somos perfectos, cometemos errores, pero siempre Cristo, nuestro medio ambiente tiene que ser Cristo. Amén. No vivimos ya para nosotros, nuestros egoísmos. Dios nos ha dado el don de la vida, pero también nos ha dado el don de la gracia y el amor. El don de la gracia y del amor es para compartirlo, no es para que tú lo guardes. ¿Habéis visto esto que los vasos comunicantes de una batería? No sé, yo creo que la batería sigue, hace ya mucho no veo una batería. Supongo que será igual, que echabas en un agujero y se van llenando. Tú no puedes decir que eres cristiano si no eres un vaso comunicante. Tú no puedes recibir de Dios y no soltar para los demás. Porque si has recibido el don de Dios, tú tienes mucho para dar a otros. Amén. Quizá no tendremos el ministerio o la vida que llevó el apóstol Pablo, ¿no? Podemos decir, son palabras mayores. Cuando ves su vida, es una vida increíble, de un hombre, un superhombre, ¿no? Puedo decir, lo digo entre comillas, alguien tan tocado por Dios, que hizo tantas cosas, viajando, orando, escapaba de las ciudades, fue apedreado. Fijaros, lo mismo que le hicieron a Esteban, a él se lo hicieron, de milagro pudo vivir, pero le apedrearon. Tuvo naufragios, azotes, no sé cuántos latigazos, y él perseveró, siguió. Imaginaros qué clase de vida, ¿no? No podemos compararnos nosotros a él, pero tú tienes una vida para compartir, igual que Pablo. Decía en 2 Corintios 9:15, daba gracias a Dios por esos dones inefables. Inefable quiere decir desconocidos, misteriosos, unos dones oscuros, no digo oscuros en el mal sentido, sino de un halo misterioso que con esto no lo podemos entender, pero que es real. Esos dones que Dios nos ha dado. Y los dones que tenemos, que Dios nos ha dado, es para bendecir al mundo, a la humanidad. A veces piensas que tú haces poco. Un saludo de una mano a alguien, una palmada, un sentarte a tomar un café. Cosas que pueden parecer pequeñas, pero que son grandes para el reino de Dios. Amén. Somos peregrinos al servicio del Señor y Él nos guiará. No somos turistas. Esos turistas que llevan ya un paquete con un vuelo, un hotel, el jacuzzi incluido, la comida que vas a comer, la cena, todo que va programado. Nosotros somos peregrinos, somos los del camino, no los que siguen un camino cualquiera. Del grupo de Pablo y sus acompañantes, todos recibieron ese resplandor, todos oyeron, pero solamente Pablo entendió. Nosotros somos escogidos porque nosotros hemos oído y hemos comprendido. Hemos mirado, pero hemos visto. Amén.
Al igual que Pablo, es necesario que despertemos de ese sueño o de esa pesadilla, ya sea del pasado o sea ahora mismo. Puede que seas cristiano, pero estés viviendo en momentos difíciles que sea una pesadilla, ¿no? Él vivió una vida de pesadillas, de crueldad, tuvo que caer del caballo, como dijimos. Es una manera de caer de tu vida, de tu orgullo. Hay que despertar. Él tuvo que caer a tierra, pegarse un golpazo para despertar. Y a veces nosotros necesitamos eso. Necesitamos que nuestros ojos se abran, porque con el paso del tiempo puede que tus ojos se llenen de escamas y no veas. Es muy fácil subirnos a esos estrados de nuestro orgullo y empezar a cegarnos poco a poco, dejar de ver las maravillas de Dios, a ver lo bueno que hay en los demás, y no que a veces podemos estar viendo todo lo malo que hay en los demás, todo lo negativo que hay, todas las cosas feas que tengo en mi cuerpo. A lo mejor no te gusta la nariz, no te gusta tu estatura, no te gusta la forma de tus pies, y eso te hace tener complejo. Quien dice eso dice otras cosas. Pero Dios ha creado el cuerpo que tú tienes de una manera perfecta. Si tienes poca estatura, seguro que Dios te da otros dones. Si tienes la nariz así, que seguro que tienes otras cosas que Dios te ha dado bonitas. Tenemos que ver lo bueno que hay en nosotros primeramente, como dice, para amar a los demás primero te tienes que amar a ti mismo. A veces no nos amamos a nosotros mismos y pretendemos amar a los demás. Tienes que empezar por amarte a ti mismo y de esa manera vas a amar a los demás. Y salir un poco también de nuestro yo, porque a veces no vemos más allá de nuestra nariz. ¿Qué hay más allá de nuestra nariz? No vemos nada. Nada más que mirarnos para adentro. Somos conscientes que somos limitados, que fallamos, que caemos, que es lo que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él quería la perfección, pero no la podía encontrar porque estaba atado a un cuerpo. Pero luego decía: gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, que con mi carne sirvo al pecado, pero con el espíritu y mi alma sirvo a Dios. Él había sabido diferenciar que era imposible ser perfecto. Era un hombre muy religioso, había cumplido al pie de la letra todas las normas judías y cuando, al ser cristiano, pues yo creo que tenía esa deformación, podemos decir, religiosa. Pero una y otra vez siempre decía: esto es por gracia, esto es por gracia. No es por obras, no es por hacer mil cosas. Sabía que en sus propias fuerzas no podía hacer nada. Por eso decía: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él encontró la paz en Cristo. No es lo mismo la paz que la felicidad. El mundo busca la felicidad. Y la felicidad es algo efímero. Podemos ser cristianos y decir: he encontrado la felicidad. Pues yo te digo, no busques la felicidad, busca la paz. Porque la felicidad es... ¿qué es la felicidad? Un día vas a comer con tu familia, estás feliz. Otro día llega el verano, te vas de vacaciones y dices: uy, qué feliz soy. Estoy tomando el sol. Pero luego te puede venir un dolor de muelas o un suceso de un familiar. La felicidad hace así. Hay que buscar la paz. La felicidad es algo efímero. Yo voy a contar un pequeño testimonio, a lo mejor ya lo habéis oído otra vez. Cuando yo estaba en comunidad
Las primeras semanas tuve grandes problemas, quizás lo he dicho otras veces, con el tabaco. Yo era el del cafelito y el cigarro, eso era algo que tuve bastantes dificultades para superarlo. Y cuando llevaba varias semanas, pues el responsable que estaba en la casa conmigo se fue a llamar por teléfono a su mujer, se tiró 1 hora o 2 horas, y yo, pues, la cabeza, pum, pum, tomé las de Villadiego y salté la valla y me fui andando desde Barajas hasta Vicálvaro. Y el primer cigarro que pedí, me supo a gloria. Madre mía, después de 3 semanas o 20 días sin fumar. El segundo, ya algo menos. Y luego ya el cuarto y el quinto ya era... Pero yo tenía ahí una ansia, ¿no? Imaginaros, después de años de estar liado, 3 semanas sin nada, iba como... Llegué a mi casa y era la época del repollo y de tanto se habla últimamente, y mi madre tenía unas judías pintas. Digo, madre mía, esto ya es la gloria. Fui por la botella de vino de mi padre y yo disfrutando con las judías. Pero luego mi cafelito, etcétera, etcétera, no voy a llamar detalles. Pero luego cuando ya terminé, me entró un vacío otra vez. Yo ya pienso que Dios estaba ya obrando. Me sentía fatal. Tenía libertad. Mi madre me había abierto otra vez las puertas, las comidas de la madre y tal, el vinillo y tal, yo estaba... Y ya, pum, mi mente hizo así, pum, ya sabéis, ¿no? Ese vacío traté de llenarlo de otra manera. Me bajé para abajo, me busqué la vida para sacar dinero, conseguí lo que hay que conseguir, no voy a dar detalles. Hice lo que tuve que hacer, no quiero herir sensibilidades de nadie, me inyecté. Y no me hizo nada absolutamente, nada, yo desesperado, ya mi cabeza no sabía ya, fui otra vez para abajo, fui a otro sitio diferente, pensando que lo que me habían dado no servía. Y yo veía que la gente iba ahí, o sea que, imaginaos después de 3 semanas, otra vez, nada. Yo estaba que me daba cabezazos ya contra la pared y seguía con ese vacío. ¿Por qué? Porque buscaba la felicidad del momento, pero yo tenía un vacío ya grande y ese vacío solamente lo podía llenar Cristo, solamente lo podía llenar el Señor. Ahí me di cuenta y cogí con las mismas y dije, se acabó. Dije lo que dijo Pablo, pero en otro sentido. Esto es una M. Yo no tuve que dejar nada. Pablo dejó todo. Yo verdaderamente sí que dejé. Y ya convencido me fui. No voy a entretenerme, no me dejaban entrar, porque en esa época tenías que esperar otro mes o 2 meses para entrar, no igual que ahora. Ahora entran y salen. ¿Sabéis las puertas giratorias? Entran, salen... En esa época era mucho más difícil y complicado. Pero yo me presenté allí por la noche y gracias a Dios que me admitieron. Si no me hubieran admitido no sé qué hubiera sido de mí. Y desde entonces decidí que mi vida iba a cambiar totalmente. Y mi corazón se llenó. Mi corazón se llenó. Y ahí sentí lo que era la paz de Dios, no la felicidad. Toda mi vida había estado buscando la felicidad. La felicidad no la da ni el dinero, no la da nada. No la da nada porque es algo pasajero, pero la paz de Dios sí es permanente y eterno. Teniendo paz de Dios, la vida te puede venir y golpear lo que sea, que nos va a golpear. Busquemos esa paz de Dios. Quisiera ir terminando con unos versículos. 1 Corintios 15, 57 y 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si miramos toda la obra de Pablo, sus cartas, todos los temas doctrinales, teológicos, es como meterte en un océano, ¿no? Que no sabes identificar tantas cosas, tantos peces, tantas corales. Es algo que... Pero si te tomas la molestia de leer despacio y poco a poco te das cuenta que todos sus escritos y su vida están basados en el amor de Cristo. Pablo fue un peregrino, estuvo dispuesto a dejar toda su vida pasada, una vida de éxito según el mundo. Pasó 1000 penalidades, pero no le importó de ser perseguidor de los del camino, hacerse él camino con Cristo. Él se hizo camino junto a Cristo. Dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay que hacerse camino para otros. Nosotros, como Pablo, no seguimos una ruta vital marcada por las décadas. Yo ya no cuento las décadas, al principio las contaba, 30, 40, ya a los 50 dije, se acabó, ya no cuento más. Nosotros no seguimos ese camino marcado con líneas, señales, límites, fecha de caducidad. Todo ser humano tiene una fecha de caducidad, pero nosotros somos camino con Cristo, desde y hacia la eternidad. Solo los redimidos y los libertados pueden entender este misterio. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar. Si los músicos pueden subir.